Muy contenta. Yo siento en estas charlas que dimos en el Colegio Sagrado Corazón, en camino al centenario del colegio, Sí. me invita la directora de primaria, Liliana, y bueno, fue importante ver, era en la entrega de boletines, yo entiendo que los papás van a buscar el boletín, pero se les avisó que primero estaba la charla, podían no haber venido. Y estaba el salón, había gente parada atrás. Y yo siento una gran responsabilidad porque es un tiempo que le dedicamos a pensar, ¿no? Vio que no hay mucho tiempo para pensar. No, no. Y para frenar el carro, como digo yo, y ponernos a reflexionar para dónde estamos yendo. Y educar a los hijos no es una tarea fácil, porque además lo educan muchos otros componentes. Lo educa la internet, lo educa la televisión, lo educa la escuela, lo educa la sociedad y la moda. Nuestra palabra es una más dentro del montón, pero Claro. si no la ejecutamos, ese lugar queda vacío. Claro, ayer cuando charlaba con Liliana al aire, que la teníamos por teléfono invitando a esta charla, yo le decía, hay que tener en cuenta que antes había una frase muy de moda que era, el hogar es la segunda, o la escuela es el segundo hogar. Y de pronto yo no digo que se fueron perdiendo esos valores, pero indudablemente que ha mutado y que hay un cambio, es cierto. Y sí, y a veces se convierte en el primer lugar, Claro. en el primer hogar. No porque no tengan papás, yo hacía alusión recién que hay una frase de un sacerdote que decía que esta es una época de hijos vivos, perdón, de hijos huérfanos de padres vivos. Sí. De hijos huérfanos de padres vivos, ¿no? Donde estamos tan atareados con un montón de cosas, incluso hasta para mantenerlos económicamente. No digo que nos distraigamos yendo, no sé, de hobby, sino que a veces estamos ocupados por sostener económicamente y a veces por realizaciones personales, ¿no? No sé, porque quiero seguir estudiando, porque quiero, que no juzgo, pero digo, mientras tenemos los hijos, hay un tiempo que yo le tengo que dedicar a esta obra de arte, Claro. que es nuestro hijo, que es una obra de arte, porque es original y única. ¿Sabe qué dicen los abuelos? Padres modernos, dicen. Claro. Y mi mamá cuando nosotros estudiábamos decía, pensar que estoy criando a hijas que después van a querer hacer esto y van a dejarme los nietos, porque no me van a traer los nietos. Bueno, es así. Cierto. Bueno, pero hoy esto ha cambiado y tiene que ver con, digo, esa necesidad de pronto de poder darle sustento, de poder alimentarlo, de sostener la casa, y la mujer también tiene que salir a trabajar. En eso está el cambio también. Sí, a veces uno va recogiendo experiencias y sabe que hay modos y modos de poder conectarnos con los chicos. A veces el tiempo no es solamente las 8 horas de trabajo, sino que podemos conectarnos en una mesa de la noche, en una mesa de comida, Sí. en un rato, un fin de semana muy dedicado a ellos. Uno puede crear tiempo, fabricar tiempo, cuando realmente entiende el valor de la presencia de los papás. A veces los hijos te hacen sentir que estás como pasado de moda, como que no te escuchan. Muchos papás me dicen, pero no escucha, no escucha. Nosotros que estamos del otro lado, que recibimos al hijo en una charla, cuando los escuchamos, yo en el consultorio, los chicos escuchan mucho más de lo que los papás piensan. Claro. Y les queda la semillita de lo que vamos diciendo. No es hablar inútilmente, pero bueno, hay que hablar, hay que sentarse, hay que tomarse tiempo. Yo digo, a veces les digo a los papás, salga con cada uno de sus hijos a hacer una actividad, así sea a pescar. No digo pescar, digo pescar porque uno parece que se queda ahí con la caña paveando, digamos. Sí. Sin embargo, Pero el solo hecho, que comparta exacto, horas. Exacto. El compartir algunas horas suscita que ya no necesito comentar lo importante. Ahora empiezo a comentar las cosas más cotidianas que me afectan. Si usted le pregunta a alguien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenés dos opciones. Supongamos al hijo, te va a decir bien, o la otra sería te cuento. Pero si no tenés tiempo para escucharme, mejor te digo bien y listo. Eso se llama compartir espacio y compartir tiempo. Compartir tiempo. Tiempo, que no tiene que ser el tiempo que compartían antes. Pero espacio también, porque Sí. es muy frecuente que de pronto al pasar le decimos algo al chico, ¿sí? Y no compartimos el espacio. Bueno, ni que hablar. Estoy de acuerdo contigo, Antonio. Es así. Y ese pequeño espacio deja unas huellas. Una de mis nietas, cuando tenía 6 años, yo le cantaba esta canción que dice, mamá da la teta y papá no hace nada. Y ella me mira, estaba en la hamaca, me mira y me dice, ¿cómo papá no hace nada? Papá juega con nosotros. Yo dije, clave.
ella registra que aunque la otra es indispensable para la nutriente, hay un tiempo dedicado. Bueno, esto es la inversión del tiempo, hay que reflexionarlo antes, porque si uno no se da cuenta, te lleva la vorágine de la vida. Entonces, ¿qué hicimos anoche? Dijimos, bueno, pongamos algunos tips, pensemos algunas cosas. Algo que hacemos por la vida tan vertiginosa es salvar a nuestros hijos de los problemas que tienen. Entonces, les solucionamos la vida, ¿no? Les cubrimos los problemas y tratamos de que no se aburran, de que no, digamos, de que no, los errores que cometen se los tratamos de salvar. Todo eso colabora a hacerlo sentir un inútil. ¿Cuáles fueron esos tips? El primero es no hacerlo responsable de sus actos, que a veces es difícil hacerlo responsable porque tiene que enfrentar las consecuencias de lo que hizo mal. Un error, un fracaso, una falta de tarea. Es un ejemplo que siempre pongo. No hace la tarea porque se fue a jugar a la pelota. Y llegó a la noche, está cansado y yo no tengo ganas, mamá, no tengo ganas de ponerme al lado. Entonces le mando una notita a la maestra que dice, tuvo fiebre y no pudo hacer la tarea. ¿Por qué lo salvo? La nota tendría que ser, si jugaste al fútbol y hoy no tenés ganas de hacer la tarea, no tenemos ganas de hacer la tarea, ¿qué va a hacer? Recibo doble tarea y recibiré doble tarea. Eso es asumir responsabilidad. Eso es asumir responsabilidad y hacerlo sentir, ¿sabes qué? Es muy importante, pero muy importante. Cuando yo mido las consecuencias de mis acciones, porque sé que después va a venir esto y no alguien que me salva, trato de no repetir las consecuencias negativas. No sé si se entiende. Sí. A ver, si yo sé que si no hago la tarea, mi mamá no me va a cubrir y mi mamá me va a hacer encarar el tema y tengo que presentarme a la maestra y decirle no, y me va a poner... me va a poner una notita porque no traje la tarea, yo lo pienso 2 veces antes de quedarme jugando, supongamos hasta las 9 de la noche, y no me animo a hacer la tarea. Lo pienso 2 veces porque no me va a gustar pasar. Ahora, si mi mamá siempre me salva, no tengo responsabilidad frente a mis actos. Y vos me decís, pero un chico, pero ¿y cómo? Cuando llegue adolescente, ¿quién le va a enseñar la responsabilidad? ¿Quién le va a enseñar a medir las consecuencias? Le pega al hermano porque está jugando, por lo que sea. No digo retarlo o pegarle para mostrarle que no tiene que pegarle al hermano. Obviamente no. Pero a ver, asumamos responsabilidades. ¿Cómo vas a enmendar esto? ¿Cómo vas a, de alguna manera, transformar esto de lo que pasó? Es un trabajo interesante de parte de los padres, pero hay que hacerlo. Involucrarse. Para educar hay que hacerlo. Otro tip. Enséñele que los obstáculos se pueden transformar en oportunidades. Es la El obstáculo se puede transformar en una oportunidad. ¿Cómo? Superar el obstáculo. Exacto. Y ver qué hago con esto, cómo lo puenteo o lo transformo. Porque mire, cuando uno tiene un obstáculo... ¿Eso depende del chico o depende del padre? Y el padre le enseña en su vida. Si el padre, no sé, se enoja porque alguien le trabó un proyecto, o se enoja porque un compañero de trabajo no sé qué le dijo, si no le sale un viaje, si no pudo, no sé, pedir un aumento, digo cualquier cosa, si no pudo pedir un aumento, fracasó cuando pidió el aumento. Cuando uno empieza a decir, mirá, pero me pasan todas a mí, yo nací estrellado. Cuando yo empiezo a ver la vida fracasada y no le doy la vuelta a la vida fracasada, él copia lo mismo, se queja igual. En cambio, si yo le enseño que, sí, es verdad, se me paró una pared enfrente, me di contra una pared. No, me falló, no me consideró, no me vio, no me salió, no pude. Pero aprendo algo de eso. Te podría contar un ejemplo. Una mamá que escuchó la charla, no la de anoche, sino la misma charla en Rosario, le sacaba fotito a las diapositivas, al Power. Entonces viene con la diapositiva que decía esta de obstáculo y oportunidad y me dice, ¿sabe que yo creo que me equivoqué? Así, en la reflexión inmediata. Dice, mire, mi hijo se burlaban en el grado, 3er grado, se burlaban. Dice, entonces yo agarré en el chat de mamis, les puse al chat de mamis, le aclaré a las madres que mi hijo estaba siendo motivo de burla y que tenían que pedirle disculpas, qué sé yo. Fui a la maestra y le dije, y cuando fui a la maestra me dijo, ya lo solucionamos, porque en el chat de mami las otras mami hablaron. Entonces, el pibe nunca dijo nada más que me cargan. Entonces ella me dice, ahora me doy cuenta que yo le solucioné el problema. Él no se sintió valioso por enfrentar el problema, se lo arreglé yo. Aunque las cosas quedaron bien, yo no lo convertí el obstáculo en oportunidad. Una ayuda externa. Entonces él no se sintió mejor por lo que había pasado. Y además se podría volver a repetir, porque con la intervención del adulto que mejoró, cada vez vamos a tener que necesitar al adulto para que mejore la situación. Sí. Entonces yo le digo a ella, espere, ya está, el error está cometido.
Ahora, ¿qué hace usted con este fracaso? Otra vez, es un obstáculo, porque usted le impidió a su hijo ser él el protagonista de su propia solución. Entonces ella dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Empieza a pensar cómo puede hacerle sentir a su hijo valioso y cómo enfrentar un próximo problema. Póngase en ese lugar de que yo tengo que ayudarlo a convertir un obstáculo en una oportunidad. Esto no es que hay que esperar el gran acontecimiento. Todos los días tenemos que transformar el obstáculo. Usted hace una tortilla y se le quema, que se nos quema bastante seguido porque el celular nos distrae, sáquele la parte de arriba, bate un huevo y vuelve a hacer la tortilla. Eso es enseñarle que de un obstáculo yo hago una oportunidad siempre. Cuando yo le enseño, él aprende. Mamá resuelve. Claro. Mamá tiene creatividad y lo arregla. Él copia. Le vuelcan muy seguido en este tipo de charlas, por ejemplo, aquella situación del padre que dice, está todo el día con el celular. ¿Se lo vuelcan seguido? Sí, pero mire, antes que me lo digan los padres, yo ya tengo las consecuencias. Y si quiere, hago un paréntesis en esto de los tips, no son tips, pero yo cuento que desde la pandemia, 1 de cada 3 chicos menor de 8 años ha visto pornografía en el celular. ¿Uno? 1 de cada 3. Acá ya somos 4, o sea que alguno de nuestros hijos, nietos o lo que sea, ha visto pornografía. Con menos de 8 años. Con menos de 8 años. ¿Y por qué pongo el 8 años como un límite? Porque no es lo mismo interpretar el sexo después de la pubertad que antes de la pubertad. Es cierto. Después de la pubertad, uno hasta quiere buscar alguna cosita picante. Sí, atrapa. Antes de la pubertad es una sensación de violencia. Hay otras, asco, hay un montón de cosas, pero sobre todo violencia. No se puede entender que ese gesto el gesto es un gesto violento, el que lo ve desde afuera y sin hormonas, digamos, ¿no? ¿Qué está pasando? Se insultan con palabras de cosas que uno dice, ¿qué vieron? Y a veces los padres dicen, no, pero nosotros no nos vieron. No, no son ustedes, es el celular de los dibujitos son violentos, son sexuados. Sí. De decirle a las chicas, yo te voy a violar. Chico de cuarto grado, ¿con qué? Digo, pero no tiene, y no tiene capacidad de pensar el acto de la violación. Groserías, maltrato, mucha sexualización. Claro, usted escucha las canciones, yo he ido a las fiestas de mis nietas, la música de la fiesta de mis nietas, yo le he dicho, ¿por qué no le pone ruidos y ruiditos? Nada, dice, porque les gustan las cumbias. La cumbia tiene una letra tremenda. El pibe repite y de alguna manera repite y su cerebro le va gustando hasta el acto violento. Sí. Mentime, metela. Sí, pero eso tiene que ver con la letra, ¿eh? Claro. Con la letra de aquellos que hoy por hoy son intérpretes famosos. Pero que además va metiendo la idea, ¿no? Entonces yo digo, si el padre no está atento y no filtramos cosas o las traducimos o dejamos que los niños sigan siendo niños, en el buen sentido, yo no digo un hijo tonto, digo alguien que pueda estar en contacto con la realidad, pero en un mundo infantil, no en el mundo adulto. Entonces, necesita padres, padre y madre, y mucha vigilancia de nuestra parte, no interrogatorio. Otra cosa que yo sé que estamos ahí medio con el horario, pero por ejemplo, le dice, bueno, vos cuídate, ¿no? El padre o la madre le dice al chico, vos cuídate, cuidado dónde te metés, mira quién te toca, mira quién no te toca, ojo con quién te vas. Lo hace al hijo responsable de su seguridad. ¿A usted le parece que un chico de 8, 9, hasta 10 años puede ser alguien que puede cuidarse de la seducción de quien lo va a abusar? Porque el abusador no es como el violador que ejerce un acto violento, intempestivo y sin ningún aviso. El abusador seduce, el abusador se acerca, el abusador conquista. ¿Abusador o abusadora? Uso el masculino. Ahora, pero permítame esto, ustedes los especialistas en este tipo de situaciones, ¿no ven bien, por ejemplo, que el padre le diga, cuídate, fíjate dónde vas, fíjate con quién salís, fíjate qué haces? ¿Lo tiene que hacer el padre? No, pero espere. Por debajo de los 7, 8 años el chico tendría que sentirse en ambientes seguros. Si usted le dice cuídate dónde va y lo lleva a un cumpleaños y le dice cuídate, no vayas al baño solo, cuídate del papá o del abuelo del tipo, fíjate si alguien se te acerca, cuídate. ¿Para qué lo lleva al cumpleaños? Claro, pero no sería imperdonable que el padre no se lo diga, cuídate. No, ¿sabe qué? ¿No? Si usted tiene dudas, se tiene que quedar en el cumpleaños. Si usted tiene dudas, investigue, ponga una cámara. Si usted lo deja con alguien y no está seguro, ponga una cámara. Ponen cámara para tanta pavada, póngale una cámara. Y mire, si usted duda de la persona a quien lo deja. Porque ¿sabe qué, Antonio? Hay otro problema grande.
La educación sexual integral, por el Ministerio de Educación, le pide a la escuela que le advierta a los chicos que hasta el padre puede ser su abusador. Imagínese la cabeza de un niño que escucha del padre que ojo con la maestra, ojo con el profesor de música, ojo con el profesor de gimnasia. Y la escuela le dice, ojo con tu abuelo, ojo con tu papá, ojo. ¿Cómo se desarrolla un chico en un ambiente de inseguridad? Lo volvemos loco. Y encima seguimos actuando como si nada. Lo dejo 8 horas en un lugar, le pongo bajo la tutela de alguien. Tengo a veces abusos de primos, de hermanos, a veces tengo abusos de parejas que no son el padre o la madre del chico, y lo dejo con él, y lo dejo con ella. Yo digo, cuidalo vos en el sentido, revisá bien con quién está tu hijo. Si vos dudás de eso, o ves signos extraños, porque mire, una cosa que pasa con los chicos es que cuando irrumpe en su vida algo extraño, el chico cambia de actitud. Entonces, mira a tu hijo, no lo interrogues, mira qué le pasa. Si de golpe no duerme solo, si de golpe no quiere ir más a tal lugar, si de golpe llora sin sentido. Es porque pasó algo. Pasó algo. Entonces yo, en vez de interrogarlo, empiezo a averiguar dónde se desatan estas crisis. Soy yo la que tengo que investigar. Estoy hablando de 8 para abajo, 9 para abajo. ¿Y qué pasa de 8 para arriba? Le digo que el mundo tiene personas que son muy buenas, todas, y algunas que tienen otras intenciones. Le empiezo a enseñar que hay un mundo. No puedo decirle a los 7 años que el mundo es un infierno, porque tampoco es verdad. ¿Y sabe qué otro problema? El mundo es el único lugar donde podemos ser felices. Y porque no todos son malos. Por eso, pero además es el único lugar donde nos podemos realizar. No lo puedo llevar a Marte para que pueda vivir. Entonces, si yo le digo que esto es un infierno y así vamos a quedar, ¿qué le estoy diciendo? No tiene sentido vivir. El mensaje es muy duro, que un papá le diga, ¿para qué pelear? ¿Para qué luchar? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué sufrir? Ahora, está bien, establece un corte de 8 para abajo y de 8 para arriba. Sí, 9, pongamos 9. Que es donde yo le empiezo a decir, mira, hay mucha gente que nos quiere bien y cosas. Y hay gente que está enferma y que hace cosas que están mal. Pero yo le empiezo a decir, no solo desde lo sexual, también desde el mentir, desde el poder, desde la cargada. La cargada para el ámbito de la escuela. ¿Por qué lo cargas? ¿Por qué te sumás a reírte de tal o cual persona? Y a veces los chicos... Y eso tiene que ver con personalidad, porque hay personas más débiles y otras que son de un carácter más fuerte. No, yo te voy a dar vuelta a la idea. El que se burla de alguien es porque se siente tan poca cosa que necesita aplastar al que tiene adelante para poder sobresalir. Como para destacarse. Porque como no le llego ni a los talones, me río de él para hacerme el importante. Chicos que hacen cargadas en la escuela son sometidos en su casa. No se sienten valiosos. A ver, repítame eso. Claro, chicos que son cargadores, que hacen bullying, que lastiman a otro, en sus casas son débiles, porque lo han criado con baja autoestima. Por eso necesita reforzar su vida patoteando a otro. Claro. Así que es al revés, porque la gente dice, el debilucho es el que se liga a las cargadas. A veces es el que mejor autoestima tiene, pero no ejerce acción contra los otros, porque sabe que no tiene que hacerlo. Le duele mucho que su compañero lo sufre. Claro que lo sufre. Lo padece. Claro que lo sufre, porque es verdad que si no me sé defender, que si no sé contestar, pero tampoco puedo hacer una escalada de violencia. Si este se burla de mí, y el problema son los terceros en el bullying. Los terceros son estos que miran y no hacen nada, estos que miran y consienten. O los que miran y después se suman. Claro, y se suman, ¿saben qué? Yo a veces he hablado con ellos, se suman para no ser motivo de cargada. Claro. Entonces me sumo a este que carga para que no me cargue. Terrible, porque es un signo de debilidad. Pero es tan responsable aquel que se suma que ahora, aquel que ¿dónde carga. hablamos esto? ¿Dónde lo hago a mi hijo valiente para decir, por lo menos no te metas, no te sumes? Déjalo que gire 1 a 1, no 10 a 1. Déjalo que se defiendan. No te pongas ni del lado del otro, pero mira y aporta algo. A veces decirle a la maestra, a veces hablar con los papás, decir, vos sabés que fulano lo carga mucho a sutano. Entonces, por lo menos, se puede empezar a crear algo de qué está pasando, porque esto a veces no es frente a la vista de los adultos. Es cierto. Ahora, yo tengo que fortalecer a mi hijo. Yo tampoco puedo ir a decir, yo le voy a ir a pegar una piña a este pibe que te carga. Lo tengo que ayudar a él a que pueda resolver. Y a veces incluso hay que tomar medidas drásticas, porque realmente si le están haciendo un daño. Sí, pero la solución no pasa por decirle, andá y pegale una piña.
No sirve. Al que te carga. Yo no se lo digo, si se la pega, bueno, no dije nada, pero no, sí, yo lo digo siempre así. Yo no le digo, porque si no genero un círculo de violencia, pero necesito que lo resuelva. Le hago la última, porque si no me van a matar con Sí, el programa. pero está siendo así con ella, el programa que viene. está siendo así. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese padre que no le puede dedicar, por ejemplo, la atención al chico a la hora de hacer los deberes, a la hora de hacer las tareas, porque llega la noche y el chico está cansado y el padre también? El chico fue al fútbol, fue al tenis, hizo parcialmente los deberes y le faltó una parte. Llega el padre y los padres, y lo que menos tienen ganas es de dedicarle tiempo a completar de pronto las tareas de la escuela. Tengo muchas respuestas para darle, decir, no necesariamente tiene que ser un papá el que se ponga a hacer la Pero tarea, yo forma puedo forma tomar... parte, Sí, doctora, de lo nuestro, porque hoy por hoy la urgencia, la necesidad económica lleva a que tenga que salir a trabajar el padre y tenga que salir a trabajar la madre. Pero el hacer la tarea es una responsabilidad del niño. Por lo tanto, yo puedo acompañar, pero no es indispensable que esté en ese momento. Yo tengo que nutrir otras cosas de mi hijo, que es la presencia, el poder transmitirle valores, el poder acompañarlo en momentos que él quiera compartir, que a veces es tiempo sin tiempo, o sea, sin nada esencial. Yo a veces le digo a los padres, se ponen tan nerviosos para la tarea que ¿por qué no? Justo le comentaba a Liliana ayer, tengo unos casos así de donde la madre se pone tan nerviosa con la tarea porque el pibe no arranca, hace la letra lenta. Le digo, mire, páguele a una chica del barrio que tenga 15 años, porque la tarea de un chico de primero, segundo, tercero, cuarto grado lo puede hacer cualquiera. Sí. Que le tenga paciencia. Déjelo que progrese solo, ayúdelo, asístalo, pero no lo cubra, no lo tape. Entonces a veces hay que delegar en alguien. Si yo no lo puedo hacer, lo delego. Esa tarea delego. Pero después tengo otros espacios de conversación. Un tips. Para los más chicos, pregúntele todas las noches cuando se va a dormir qué fue lo más lindo que le pasó en el día y qué fue lo peor que le pasó en el día. Esa sola palabra ya empieza a ayudar para incluso una introspección de parte del chico, que tiene que recordar qué fue lo más lindo y qué fue lo más feo. Y cuando cuenta lo más feo, lo más lindo aplaudimos, pero lo más feo me permite ver por dónde va la cosa. Claro. Y empiezo a juntar todas las noches un más feo y puedo sentir por dónde va la vida de mi hijo. Incluso le va a servir al chico porque dice, mi padre está interesado. Con solo ponerme al lado de la cama y preguntarle. Lindo cerrar la charla de esa manera. Sí,